Tenemos ahora sí el placer de recibir en nuestros estudios a Monseñor Larrazábal. Monseñor Gustavo Larrazábal nació en San José, departamento de Guaymallén, en Mendoza. Ingresó en la Congregación de los Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, conocidos como misioneros claretianos por su fundador, San Antonio María Claret. En 1990 emitió su primera profesión religiosa, el 25 de marzo del 95 los votos perpetuos con la profesión solemne y fue ordenado sacerdote el 20 de julio del año 1996. Fue rector del santuario Nuestra Señora de Lourdes en la localidad del Chayao, en la arquidiócesis de Mendoza, desde noviembre del año 2014 hasta marzo del 2022, y en esta circunscripción eclesiástica fue decano y vicedecano. En el 2021 además fue nombrado delegado para la vía consagrada en el Consejo Presbiteral de la Arquidiócesis de Mendoza. Qué perfil, Monseñor. Bienvenido. Lo antecede. Quiere decir que tenemos, no sé si muchos méritos, muchos años. Mucho trabajo. Bienvenido. Sí, un gusto tenerlo. claretiano. Sí, una congregación que no está acá en San Juan, pero bueno, que está en Mendoza, en el país está después en otros lugares como en Córdoba, en Jujuy. Son lo que nos hacen leer. Sí, bueno, mi tarea, digamos, donde estuve más tiempo yo dedicado, fue precisamente en la editorial claretiana. Claro. Donde durante 17 años, desde 1996 hasta fines del 2012, comienzo del 2013, fue cuando me trasladaron a Mendoza. Bueno, me ejercí el primer año de vicedirector y los otros de director. Fue una experiencia muy hermosa. Ahí tuve oportunidad, bueno, lo he compartido esto muchas veces, de hacerle los libros a Francisco, que en ese momento era el cardenal Bergoglio, claro, mi arzobispo. Y bueno, él nos iba planteando determinados materiales y nosotros le dábamos la forma del libro. Ahí publicamos la expresión de Bergoglio para con los políticos, sí, en los famosos Te Deum, y también Bergoglio al pueblo de Dios, fundamentalmente las homilías de San Cayetano. Bueno, y después tenemos otro tipo de obras, muchas, sobre el tema de la educación. Pero bueno, para mí fue y es una pasión todo el tema de los libros y la editorial. Siempre me gustó mucho esa tarea que me encomendó la congregación, ¿no? Y ahora están trabajando en el sínodo. Ahora estamos acá en San Juan, trabajando precisamente en el tercer sínodo diocesano. Los dos primeros los convocó Monseñor Orsali. El último ya va a ser 100 años, el año que viene. Qué bárbaro. Había convocado un tercero, pero bueno, no llegó a comenzar porque se murió. Y ahora estamos en el tercer sínodo. Creo que es una experiencia hermosa. Ya Monseñor Lozano lo había anunciado hace bastante tiempo. Sí, hay unas imágenes, si podemos ir viendo. Tuvimos una etapa presinodal, digamos así, a lo largo de todo el año pasado y principios de este año. Y formalmente, con la misa del Corpus, a comienzo, en el mes de junio, empezó el sínodo. Y el sábado pasado tuvimos la primera sesión. El sínodo va a tener 5 sesiones en principio. Tuvimos la primera, la sesión de julio en el Colegio San Francisco. Bueno, ahí nos encontramos cerca de 300 personas. El sínodo sería como una instancia legislativa de la Iglesia, a la cual después el obispo tiene que hacerse cargo y llevarlo adelante, digamos. Y todo, no es que es una cuestión que nos juntamos simplemente a charlar y después nos abanicamos, digamos, con las decisiones. ¿Y hay temas previstos? Sí, claro. Hay 3 temas fundamentales. Sobre ellos vamos nosotros a ir profundizando. Está el tema de la escucha, el tema de la misión, bueno, y todos los temas se van interrelacionando. El sábado pasado trabajamos sobre el tema de la escucha. ¿Qué significa ser una iglesia que escucha?
Entonces nosotros, naturalmente, desde nuestra fe nos preguntamos, ¿cómo escuchaba Jesús? Y si nosotros tenemos o no esa capacidad de escuchar, que ciertamente es compleja y que debemos hacer un mea culpa que no siempre tenemos una gran capacidad de escucha. Tal cual. Todos, ¿no? Porque lo que pasa en la iglesia pasa también en el resto del país, en la sociedad, ¿no? O sea, una cosa es oír, yo puedo oír que hay ruidos, esto, otra cosa es que yo te escuche. Incluso fíjate en el diálogo, cuando muchas veces uno está en un debate, y lo digo positivamente, ¿no? En vez de escuchar al otro en el debate, yo ya estoy pensando qué le voy a responder, Claro. cómo le voy a retrucar. Entonces, bueno, el sábado pasado hemos tratado el tema de la escucha. Qué interesante. Tendremos la segunda sesión, si Dios quiere, el último sábado de agosto. Después en septiembre, octubre y noviembre. Exactamente. Bien. Entonces, eso es el principio. De todas maneras es algo flexible, porque es probable que por ahí haya que hacer algún retoque, es decir, no nos alcanza el tiempo o hay un tema que conviene profundizarlo. Bueno, está todo dado para que se puedan agregar sesiones si hicieran falta. Claro, iniciativa propia también. Sí. No, a ver, los temas ya no. No. Bien. Los temas ya no, porque precisamente en toda la etapa presinodal nosotros llegamos a 11 temas que era conveniente o eran susceptibles de ser estudiados. De esos 11 temas se votó y se votaron 3. Y entonces, bueno, ahora tenemos que ser respetuosos, porque si vos querés abarcar todos los temas terminás no abarcando nada. Claro. O haciendo un sínodo eterno, cosa que tampoco es el objetivo. Yo creo que tenemos que tratar temas que sean fundamentales y que muestren en alguna medida cómo la Iglesia de San Juan responde hoy a los desafíos que le presenta la realidad. Que hay muchos desafíos. Que hay un montón. En el ámbito no solo religioso, porque muchas veces nosotros tenemos como una concepción de que la Iglesia debe dedicarse solo a lo religioso. No. Y esto evidentemente que es así, y ser cristiano no significa saber rezar el Padre Nuestro y el Ave María. O sea, ser un buen cristiano es ser una persona que está comprometida con la realidad. Por ejemplo, Jesús iba caminando y le traían un paralítico, le traían otro enfermo, o personas que estaban muertas de hambre, en fin. Y Jesús trataba de responder a eso. Nosotros, hoy en día, no podemos dejar de mirar cuál es la realidad de San Juan, cuál es la realidad del país. O sea, a mí, por ejemplo, el tema social, el tema de la pobreza, es algo que me resulta absolutamente espantoso. O sea, a mí no me interesa si es el 50 o el 48. O sea, es una cifra horrible. Cuando vos decís cuántos hermanos que están debajo de la línea de pobreza, cuántos debajo de la línea de indigencia, y no son un número, son personas que están tiradas, que muchas veces no tienen para comer, que están, digamos así, en el sentido estricto, a la buena de Dios. Sin esperanza. Sin esperanza ninguna. Y eso que San Juan, por lo menos en mi humilde opinión, es una provincia donde esto, no sé si decir que no se ve, pero no se ve tanto, proporcionalmente incluso, claro, como ocurre en otros lugares, ¿no? Sí. La gente en situación de calle, en Buenos Aires, es realmente muchísima, y eso nos tiene que cuestionar, y tenemos que ver cómo vamos. Yo cuando llegué, que lo estaba escuchando al economista Álvaro. Realmente decía, pero es que estamos mal. Y yo no sé si vamos a ir bien. Si no claro, porque evidentemente yo no percibo, y creo que en esto se puede llegar a coincidir, un plan de crecimiento. Una cosa es tener un plan de estabilidad donde decimos, bueno, hay que bajar la inflación, no tenemos que tener déficit fiscal. Bueno, todo eso está fantástico. Pues creo que nadie puede estar en contra, nadie va a querer que tengamos inflación alta ni que tengamos mucho déficit. Ahora bien, ¿se puede vivir sin crecimiento?
¿Hasta cuándo? ¿Y hasta cuándo? Lo vemos, yo soy, ustedes saben, mendocino. Sí, señor. Y yo cada 20 días, un mes, voy a Mendoza. Porque tengo mi madre muy anciana, ya está un poco enferma, tiene un principio de Alzheimer, etc. Es un peligro esa ruta San Juan-Mendoza, Mendoza-San Juan. Sí. Las huellas cada vez más profundas. Cuando uno se va a adelantar, dice, a ver en qué medida te puede pasar algo, se te puede correr el auto. Se mueve impresionante. Sí. Impresionante, ¿viste? Y gracias a Dios, bueno, no sé si gracias a Dios, pero no llueve, ¿viste? Porque si no sería el acabose ya. Claro, sí, esa ruta con agua es tremenda. Y una vez más vemos las obras detenidas, lo hablábamos. Sí. Lástima, se había empezado acá en San Juan de nuevo, ahora de nuevo está parado. Por eso digo, volviendo, el cristiano no puede desentenderse de todo esto. Tal cual. No puede desentenderse de otro gran tema que hay, que es el tema de la minería. Bien. Hoy, esta mañana me sacó un comunicado la Arquidiócesis de Mendoza, muy interesante porque dice, minería, ¿cómo? O sea, ¿qué tipo de minería queremos? Claro. Yo creo que uno no puede ser un fundamentalista de decir no a la minería, ni tampoco decir sí a cualquier precio. Exacto. Yo les ponía antes que empezáramos el ejemplo. No puedo decir no a la minería, ¿no? y usar el celular y decir con qué funciona el celular. Acá hay una batería que tiene litio y evidentemente sabemos que eso es absolutamente necesario. Ahora bien, la minería tiene que tener controles, la minería tiene que tener licencia social. Tenemos que tener muy en cuenta el cuidado, digamos, de la casa común. No podemos pensar en nosotros, digamos, hagamos extractivismo a cualquier precio y después el día de mañana nuestros hijos, nuestros nietos, las generaciones que vengan. No se puede ser tan egoísta, digamos, incluso en sentido estricto. Por eso digo, no se trata de sí o no, esto me parece que es inconducente. Todos sabemos que la minería aporta, digamos, puestos de trabajo, que aporta recursos a la provincia. Dicho sea de paso, creo que no lo suficientes. Bien. Porque mucho se lleva a la nación y todo esto que está mal repartido, todo esto que está mal repartido, etcétera. Pero no quiero meterme en temas que no son míos. Pero quiero decir, sí que somos conscientes de que aporta y de que trae elementos que son sumamente importantes para el crecimiento, en este caso, de nuestro querido San Juan. Pero también es cierto que hay peligros que hay que ver cómo están resguardados. Tal cual, tal cual. Y si hay controles o no. Y si hay controles o no y cómo son. Y cómo son. Bien, está claro. Sí, clarísimo. Muy claro. Monseñor, si hay una característica de este tiempo, es la violencia verbal de los políticos para abajo. ¿Cómo lo vive usted eso? ¿Cómo lo ve? ¿Qué le dice usted a los feligreses que lo escuchan todos los días haciendo una homilía? Si vos me decís cómo lo vivo, yo lo vivo de manera penosa, con cierta tristeza. A mí me parece que esto de que no tengamos capacidad de diálogo, que hablábamos de la escucha recién, sí, de poder decir pensamos distinto pero no somos enemigos. Yo no puedo, por pensar distinto a ustedes, a vos o a vos, agarrar y maltratarlos, descalificarlo, agredirlo. Y cuando esto empieza desde el presidente de la Nación, es mucho más problemático todavía, digamos, porque los funcionarios públicos deben dar el ejemplo. Y si yo le digo a mi vicepresidenta traidora, ignorante, no sé cómo le dijo, a ver, no se puede, es él, y todo esto se traslada a la sociedad, entonces esto ya se empieza a entender como que es normal. Claro. Es normal que todos digamos cualquier cosa, y entonces, bueno, sos gente de bien, como decían ustedes, o sos un cuca. A ver, me parece que esto también influye en la inestabilidad que hay en nuestro país. Porque, si bien hay una clara inestabilidad económica,
esta inestabilidad política que tenemos nosotros lleva a que la gente que va a invertir lo piense 2 y 3 veces antes de venir a la Argentina. Porque vos decís, ¿y en qué momento damos el bandazo al otro lado? Esto puede explotar en cualquier momento o se puede correr al otro lado del péndulo. Exactamente, porque cuando vos no lográs mínimos consensos, mínimos comunes denominadores, está la posibilidad ciertamente de que una vez más vayamos a una banda o vayamos a la otra, y esto no ayuda, ¿no? Yo creo que la gente no quiere volver al populismo. Bien. Yo creo que, por lo menos eso es lo que yo percibo, ¿no? Pero tampoco la gente quiere tener esto de hoy en día que no llega a fin de mes, claro. Nuestros abuelos que no tienen remedios, claro. Todo el tema de la administración del PAMI, y así sucesivamente. ¿Cuánto aguanta una persona bajo el agua? ¿Cuánto aguanta una persona bajo el agua? Permítame, usted, estábamos hablando recién de la violencia y cómo viene de arriba para abajo. Anoche había un recital en San Juan de una artista que se llama Espósito, Lali Espósito, sí. Hay un llamado al 911 de una persona que dice que ha puesto una bomba en el estadio. Pero donde me quiero detener es en esto. Hace una descalificación del artista diciendo que es una tal por cual, que es una negra no sé qué, que es kirchnerista y que sé cuánto, que muestra claramente que esa persona está afectada por el nivel de violencia que está escuchando y está viendo. Del que hablaba usted, desde el presidente para abajo. ¿Lo vemos? Lo naturalizamos, como dice usted. Sí, o sea, a mí me parece que lo leí eso de Lali Espósito, sí. ¿no? Es una barbaridad. Vuelvo a insistir, es esto de la intolerancia. Bueno, tal cual. A mí me puede Y es o no lo que estamos fomentando. me puede o no me puede gustar Lali Espósito, o me puede o no me puede gustar, no sé, alguno del otro lado. Claro. Pero me parece que eso no puede llevar a esa descalificación, a decir semejante tontería como que se había puesto una bomba. Pero vuelvo a insistir, esta espiral de violencia no nos hace bien, claro, y atenta contra el crecimiento del país. Menos si va a escalar. Si va a escalar, sonamos. Estamos en problemas. ¿Qué posición puede tomar la Iglesia para frenar eso, Monseñor? No sé, nosotros tenemos que acompañar. Creo que podemos, en algunos casos, ofrecernos como vínculo de diálogo, de facilitadores, eso, claro, del diálogo. Claro. No más que eso, nosotros no podemos tomar posturas partidarias. No, por supuesto. Yo siempre distingo entre político y partidario. Bien. Porque sí. Cuando me dicen es un discurso político, sí, todos somos políticos, todos hacemos política en el sentido estricto del término. Sí, señor. Otra cosa es que yo me embandere con un determinado partido político. Esa es otra cosa que en mi caso no corresponde. Perfecto. Bueno, estamos ya cerrando la entrevista, pero quería pedirle una bendición para el canal, para el equipo de trabajo y bueno, que sigamos manteniendo contacto. Cuando quieran, para mí es un gusto poder venir a compartir con ustedes, así que cuando me pongan... Hay muchos temas para hablar. Oh, muchísimos. Temas más que interesantes. Sí, claro que sí. Bueno, le pido una bendición. ¿Cómo no? A usted que está en su hogar, a todos este hermoso equipo de trabajo, la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias, Monseñor. Muy amable. La verdad que ha sido un lindo momento que hemos vivido con Monseñor. Muy bien.